Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al espacio Alas para el Alma. Hoy vamos a tener una nueva sesión, esta vez para dar respuesta a todas esas personas que nos han ido hablando, preguntando, pidiendo que ampliásemos la información que ya habíamos dado en un vídeo en el que hablábamos sobre una conexión que habíamos experimentado con nuestro ser, con esa parte de nosotros que llamamos ser o esencia. Pero antes de nada, vamos a saludar a Mari Carmen. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos otra vez metidas en faena, a ver si desarrollamos un poquito más este tema, porque parece que ha quedado así un poquito, hay gente que nos lo ha dejado escrito en redes, otras personas lo han preguntado de forma personal, pero se han quedado un poquito así como diciendo, pero ¿qué pasa? Que al ser le da todo igual y es una cosa ahí anodina y que ni siente ni padece. No era la idea que queríamos transmitir, igual hay que ampliar un poquito más esta información y vamos a ver si en este caso lo conseguimos. Bueno, pues venga, vamos allá. Cuéntanos, ¿por dónde podemos empezar a ampliar esta información? Exacto. Bueno, antes de nada vamos a explicar que el ser, igual lo hicimos un poquito el otro día, pero igual nos quedamos un poco cortas en esta explicación. Y es que vamos a definir que el ser es lo que somos de verdad, esa chispa divina, eso que procede de la fuente, que es eterna, que no le pasa nada y que está aquí experimentando y conforme va experimentando y aprendiendo con las encarnaciones que va teniendo, bueno, pues entonces ese ser, esa conciencia de ese ser va creciendo, ¿no? En experiencia, en conciencia y en evolución. A partir de ahí, eso es pura energía procedente de la fuente. Es decir, es que eso es algo tan intenso que para hacer cualquier cosa tiene que densificarse y a partir de ahí poder experimentar. Entonces, ¿qué hace el ser cuando decide? Porque hay seres que no encarnan, hay cosas que a veces nos encontramos que decimos, este ser nunca ha encarnado porque no ha tenido la necesidad, porque no es el momento, porque no quiere. La cuestión es que cuando un ser decide encarnar, lo primero que hace es generar, vamos a llamar, al yo superior. Mucha gente cree que el yo superior es lo más alto que tenemos, de hecho lo llamamos así, pero digamos que lo llamamos así de una manera más humana porque es un poquito al máximo nivel que de una manera relativamente fácil podemos trabajar como seres encarnados. Pero entonces el ser lo que hace es que crea al yo superior, que es una parte nuestra, esa parte tan elevada, pero es una parte nuestra ya de menor frecuencia y que se va a encargar de gestionar todas las encarnaciones, todo lo que va viviendo los diferentes avatares y recogiendo esas experiencias para que luego el ser se pueda nutrir de ellas. A partir de ahí, cada vez que queremos encarnar o que el ser quiere encarnar, pues coge, vamos a decirle, una partícula suya, una partícula de la fuente, ¿vale? Por eso que decimos que cada ser tiene su propia personalidad, lo anima con esa partícula que proviene de la propia fuente y eso es lo que va a descender hasta el plano físico. Entonces, tenemos al ser, luego tenemos al yo superior y luego por debajo hay otra serie de capas más, ¿no? Que alguna vez lo hemos comentado, está el supraespíritu, el espíritu, luego está la supraalma, luego más abajo está el alma y luego a partir de ahí los diferentes cuerpos energéticos que ya trabajamos aquí como seres encarnados, de en donde se imbuye de cierta manera esa mónada, esa chispa divina que es lo que nos da vida y a partir de ahí pues nada, a trabajar y a hacer cosas en esta encarnación. Entonces, cuando estamos encarnados, las diferentes encarnaciones van pasando esa información hacia arriba por los diferentes cuerpos hasta llegar al yo superior y el yo superior es el que se va a encargar de pasar esos aprendizajes y esas experiencias. Entonces, claro, cuando estamos hablando del ser, estamos hablando de algo que está tan separado de nosotros aquí encarnados que la visión de cómo tienen las cosas, el cómo siente, el cómo ve las cosas es tan diferente y a veces nos choca hasta la manera que tenemos de tratar con él, pero no es porque ni sienta ni padezca o porque le dé todo igual, sino porque lo ve todo desde un nivel tan alto y tan abstracto que las cosas se ven desde ese nivel de manera muy diferente. Entonces, a partir de ahí, claro, es por eso que necesita que estemos aquí encarnados, porque es la manera que tiene de poder vivir y experimentar y sentir eso que desde arriba se ve de otra manera. Entonces, es por eso que hay tanta diferencia entre lo que sentimos como humanos a lo que realmente es el ser. Pero claro, el ser tiene su propia personalidad, tiene su propia conciencia.
no le da todo igual, porque si no, no estaríamos aquí o no elegiríamos tener una polaridad o no haríamos muchísimas cosas que hacemos, ¿no? Entonces, sí que es una parte muy diferente de nosotros, pero que también forma parte de nosotros y ahí es donde está la complejidad muchas veces. Sí, y posiblemente lo que ha hecho pensar que, bueno, al ser es que le da todo igual, o parece que decís que le da todo igual, es cuando hablamos de que el ser está simplemente en paz. El ser está en una paz absoluta, está siendo y está estando. Eh, al sentir esa paz, todo lo que va ocurriendo, todo lo que le va llegando desde las distintas encarnaciones que tiene más abajo, esas experiencias que va recogiendo, para él las registra como experiencia, pero digamos que esa paz no se altera. Nosotros, como humanos, tenemos una mente adaptada para las experiencias y para la forma de vida que vamos a tener que llevar aquí. Pero con esta mente no somos capaces de captar qué es lo que siente o cómo se siente el ser. La diferencia en vibración y en la capacidad de entender todo lo que ocurre es tan distinta entre él y nosotros que cuando nosotros de alguna forma llegamos a poder sentirnos fusionados con él, con nuestra mente no somos capaces de entender qué es exactamente lo que de verdad él está sintiendo. Pensemos que si ya a partir de determinados niveles el alma sí, pero supraalma depende de supraalmas, espíritu yo creo que ya no. No tenemos emociones, lo que sí tenemos son sentimientos. El sentimiento de amor, por ejemplo, sigue subiendo hasta nuestro yo superior, hasta nuestro ser, hasta la misma fuente. Pero sin embargo, las emociones, esas no, esas son propias de nosotros, de nuestras almas y también pueden serlo en algunos casos, no siempre, depende de razas, las supraalmas. Nada más, el resto se rigen únicamente por sentimientos. Y a nosotros muchas veces, salvo algunos sentimientos muy específicos que son más fáciles de entender, el sentimiento de amor, los sentimientos los percibimos o los sentimos, somos conscientes de ellos muchas veces de forma fragmentada. De vez en cuando notamos, por ejemplo, que estamos en paz, pero ¿durante cuánto tiempo estamos sintiéndonos realmente en paz? Etcétera. Todos esos sentimientos, sin embargo, es lo que únicamente está afectando o influyendo directamente en nuestro ser. Y por ese motivo a nosotros nos resulta muy difícil entender cómo el ser puede estar sintiendo sin que haya emociones o sin que haya emoción por el medio. Luego, además, tenemos que entender que el ser tiene yos superiores y avatares, almas, supraalmas, que pueden estar experimentando tanto en la luz como en la oscuridad, porque precisamente de lo que se trata es de entenderlo todo, de ser capaz de entenderlo todo y de ser capaz de compaginarlo. Entonces, a nosotros nos resulta también imposible de creer, es decir, ¿cómo puede haber alguien a nuestro lado haciendo maldades? Y que este ser que se supone que soy yo también sea ese mismo alguien que está a mi lado haciendo maldades. Realmente para nuestra mente es muy, muy difícil de entender, pero para el ser es que es la esencia de la vida, es la esencia del haber decidido encarnar hacia abajo hasta llegar a nosotros. Sí, yo pondría un ejemplo muy sencillo y es que muchas veces decimos, no vayas ahí, a los niños pequeños sobre todo, no vayas ahí que te caes. No vayas ahí que te caes. ¿Y el niño qué hace? Que el niño va y se cae. Y es cuando aprende que si se cae, pues se hace daño y no lo vuelve a hacer. Entonces, digamos que desde nuestro punto de vista humano no queremos ese dolor, por eso decimos que no vayas, que te vas a caer, no queremos, digamos, que el niño sienta ese dolor. Digamos que el aprendizaje del yo superior, ¿qué sería? Ay, si voy ahí me caigo, pero sin ese dolor humano. Es decir, luego, ¿qué pasa? Que eso se convierte en un aprendizaje y si el aprendizaje, digamos, que no le ha sido agradable o no le ha gustado lo que sea, ya sabe que si vuelve a ir se va a caer. ¿Qué tiene que hacer? Pues para no pasarlo mal, para que ese avatar no sufra, bueno, pues lo que tiene que hacer es no ir para no caerse. Es decir, es un poquito un ejemplo tonto, ¿no? Pero no le está dando importancia a ese dolor así humanamente visto, ¿no? Porque para él es una experiencia. Es decir, si ¿cuántas veces hemos dicho que en una encarnación, haga lo que haga el avatar, está bien hecho? Porque esas experiencias, es decir, no tenemos un juez. Es que es, claro, ponemos el ejemplo de que vamos a ver una película y el ser es el que está viendo la película. Claro, como aquí
en esta encarnación somos nosotros humanos los que vemos esa película, nos implicamos con esa película, pero realmente, es decir, ¿qué problema hay si al actor no le va a pasar nada? Simplemente está experimentando, sabe que si va a algún sitio le saldrá bien las cosas y si va al otro, pues igual tiene que luchar un poquito más. Pero es que se trata de eso, de recoger esas experiencias y le vale. Y eso no quiere decir que le importe tres pitos lo que le pase, no es exactamente eso. Es decir, nos abstraemos para verlo de una manera muchísimo más abstracta y está claro que el ser tiene su personalidad, por eso también somos como somos. ¿Cuántas veces me hemos dicho? Tú, María José, por ejemplo, has dicho que eres muy guerrera siempre, ¿no? Y yo siempre soy la que va arreglando cosas, la que va estructurando, la que va planteando. Pero eso, ¿de dónde viene? Eso es porque mi ser es así y mi ser lo aplica de esa manera en los avatares para que de alguna manera pueda tener las experiencias. Entonces, no es algo frío, no es algo que le dé las cosas igual, es decir, precisamente estamos aquí porque él, o lo que sea, ha decidido que estemos aquí, porque quiere hacer cosas, porque quiere aprender, porque tiene sus misiones de vida, porque estamos en ese momento en que somos esos privilegiados que estamos viviendo este momento conciencial aquí en este planeta. ¿No le daría igual las cosas si no hubiera querido venir aquí? Es decir, Claro. es Y que no solo es eso, sí. no, no, que es que hay que verlo desde esa manera, es verlo lo que has dicho tú, ¿no? Esos son esos sentimientos, esa manera abstracta. El amor es algo que viene, que proviene directamente de la fuente, estamos hablando siempre, es que la fuente es puro amor. Entonces, cuando hablamos de que no le da igual las cosas, es eso, o sea, no le da igual porque realmente hace cosas precisamente para, ya no solo para experimentar, sino para intentar arreglar cosas, por querer aprender, por querer ayudar. Es decir, dentro de ese sentimiento más abstracto, bueno, pues también tiene su aquel, ¿no? Pero no desde el punto de vista humano y visceral, vamos a llamarlo así, ¿no? Desde ese pronto que nos da, es eso lo que el ser no tiene, que lo ve desde un punto de vista mucho más lejano, pero por supuesto que tiene su manera de pensar, de sentir y claro, y de hecho es que cada uno de nosotros somos únicos precisamente porque cada uno de nuestros seres es único. Sí, eso a mí me parece que se puede explicar también si entendemos que nosotros aquí como seres encarnados también tenemos varias facetas distintas y que pueden recoger nuestras experiencias de manera diferente. Por ejemplo, si yo ahora me quemo una mano y experimento dolor, ese dolor lo estoy notando de forma física, lo estoy notando de forma mental. ¿Está llegando hasta mi alma? ¿A mi alma le importa o no le importa que yo esté teniendo ese dolor? Es decir, ¿a ella le afecta? ¿Afecta a sus experiencias? Evidentemente a mi mente sí. Las emociones que se van a producir derivadas de ese dolor van a ser también unas emociones que van a estar en mi cuerpo emocional y desde luego mi cuerpo mental va a tender a evitar inmediatamente apartar la mano del fuego, dejar de quemarme, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Y a mi cuerpo? ¿A mi cuerpo le importa estar sufriendo el dolor de esa quemadura? En un principio sí. En un principio mi cuerpo no quiere sufrir el dolor de esa quemadura. Pero tú fíjate, si yo estuviese, por ejemplo, pues vamos a imaginar anestesiada o estuviese desmayada de alguna manera y alguien pusiese mi mano en una llama, en el fuego, mi cuerpo se estaría quemando. Y sin embargo, mi cuerpo no estaría de ninguna forma expresando, manifestando o expresando el dolor, porque no podría. ¿Qué estaría haciendo mi mente? Mi mente en ese momento está completamente fuera de juego. La hemos apagado. Se supone que estoy anestesiada. Y mi cuerpo emocional también se ha ido con mi mente. No está expresando, no está gritando ni quejándose por el dolor que se está produciendo. Es decir, tendríamos una parte del mismo ser que es el cuerpo sufriendo un dolor muy concreto en ese momento y sin embargo las otras partes de ese ser no estarían experimentando en ese momento absolutamente nada. Entonces, no es que el ser no esté experimentando nada, claro que lo está experimentando, pero lo está experimentando de una forma diferente a como lo experimentamos nosotros. Y el adjetivo o la cualidad de bueno, malo, oscuro o luminoso, insisto en que se lo damos nosotros, no se lo da el ser, está en nuestro nivel. Está en el nivel de nuestra alma, está en el nivel de nuestras supraalmas. En el del yo superior empieza a diluirse. Entonces, ¿cómo podemos decir realmente que el ser elige
o que el ser considera que algo es bueno, es malo, le conviene, no le conviene, lo quiere o no lo quiere. Hay quien me dice, es que si yo opto entonces por pasarme una vida sin experimentar, por ejemplo, meditando todo el tiempo, pero sin realizar ningún tipo de experiencia, simplemente metido en mi meditación, al ser le estoy privando de todas esas experiencias que yo puedo tener si realizo otro tipo de vida. Y ahí es donde está el error. No le estamos privando de nada. La experiencia que le estamos dando al ser es lo que es una vida de meditación permanente, esquivando o evitando otro tipo de experiencias, pero eso ya también es una experiencia en sí mismo. Sí, más te digo, es que muchas veces creemos que somos nosotros, con conciencia humana, la que elegimos las cosas, y es que viene de más arriba. Es decir, ¿por qué tenemos la necesidad o queremos hacer algo? ¿Por qué nos apetece? ¿Por qué? Porque eso viene de mucho más arriba, ¿no? Entonces, a veces pensamos que somos nosotros los que estamos eligiendo las experiencias que tenemos que hacer, cuando tantas veces hemos dicho que sí. Vamos a ver, no es que esté todo escrito, pero que nosotros nos traemos un guión. Entonces, una persona que le da por meditar toda la vida, seguramente es porque tiene la necesidad de experimentar lo que es estar en paz permanentemente o en esa quietud, que forma parte también de la experiencia. Eso es. Y repito, el ser no tiene la cualidad ni de positivo, ni de negativo, ojo, ni de neutro. Acordémonos de la trilogía. O digamos, sí, tiene todas, las tiene todas integradas en el mismo. Y por lo tanto, la experiencia desde lo que nosotros consideramos positivo, desde lo que nosotros consideramos negativo y desde lo que nosotros consideramos neutro, todas ellas al ser les sirven. Y eso no significa que nos quiera menos, pero es que yo creo que no somos ni siquiera capaces de comprender con nuestra mente cómo es el amor que siente el ser hacia todas las partes de él mismo, porque no es igual que el que sentimos nosotros, porque nosotros hemos ido descendiendo, reduciendo la vibración para poder llegar a estar hasta aquí. Es algo que escapa a nuestra comprensión, pero no significa que no nos quiera. Ahora, eso sí, cuando nosotros conectamos para intentar percibir cómo lo siente el ser, no alcanzamos, no llegamos a poder percibirlo. Está, digamos, demasiado arriba. Tenemos que seguir subiendo para ir acercándonos y entendiéndolo un poquito más. Claro, y es que lo has comentado antes, es decir, podemos elegir polaridad e incluso tener encarnaciones con polaridad positiva y polaridad negativa. Le preguntamos al ser, ¿a cuál quieres más? Y nos dice a las dos por igual. Es decir, es como decir, ¿no quieres a tu dedo meñique del pie? Es decir, es que forma parte de ti y simplemente pues tiene otra función, tiene otras experiencias. ¿Y cuántas veces me hemos dicho también que una de las cosas que tiene este juego es que podemos ir cambiando de polaridad precisamente para eso, para ir experimentando, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que esto, como siempre, es un juego, bueno, pues al ser le vale cualquier cosa con la que pueda jugar. Volvemos otra vez al ejemplo del ajedrez, ¿no? A veces nos tocará jugar con las fichas negras, otras veces con las blancas, pero al final somos nosotros e intentamos hacer lo mejor que podemos y tener esas experiencias para que el ser pueda nutrirse, pero luego desde ese punto, desde allá arriba, ¿cómo no va a querer a una parte suya? Es que parece que seamos otra cosa diferente, pero es que si somos parte del ser, ¿cómo no va a querer a una parte suya? Es imposible, vamos, es que no entra en la cabeza, ¿no? Es decir, es que ha elegido, por supuesto. Aparte, es que más que digo, es que el mecanismo es ese, es decir, cuando el ser decide experimentar, lo que hace es que coge una parte suya, una monada suya, la junta con una monada de la fuente y a partir de ahí ha creado la esencia que da vida al avatar. Entonces, eso que somos nosotros, somos directamente esa monada que proviene de nuestro ser. ¿Cómo no nos va a querer? Sí, lo que ocurre es que como nosotros al ser lo percibimos como algo extraño, algo ajeno, algo diferente, no somos conscientes tampoco de si lo queremos o no lo queremos. Y entonces por eso nos cuesta entender que para él, que tiene más capacidad de comprensión de todo esto de la que tenemos nosotros, somos efectivamente una parte de él mismo. Y somos una parte que además le mola porque le está mandando experiencias para allá todo el tiempo, sean las Exacto. que sean. De hecho, yo, por ejemplo, he tenido alguna experiencia, ¿no? Yo puedo decir que yo creo que la primera no fui consciente que conecté con el ser, pero mi primera experiencia así de conexión fue precisamente, estábamos haciendo un curso y claro, hacíamos
nos preparábamos, hacíamos limpiezas, hacíamos meditaciones y hubo un momento en que como que me desconecté por completo y es que lo que visualicé fue como algo que hizo puff, como, no sé, como esas películas de ciencia ficción cuando hay algo que explota, hace puff, en un silencio, con una sensación de estoy en todas partes y al mismo tiempo estoy en calma, aquí, ahora, no sé, como que perdí la conexión total con el cuerpo físico. Y es una sensación, pues como la que tú comentaste también el otro día, ¿no? Es decir, de paz, de calma, estoy aquí, estoy, estaré. Y encima es eso, de una plenitud tremenda, no porque sea un puntito de luz que esté flotando en el universo, sino porque es que parece que yo sea el universo entero, ¿no? Fue una sensación muy extraña. Pero claro, luego ya trabajando y trabajando, ya cuando hemos hecho más conexiones, ¿no? Como el otro día, ¿te acuerdas que volvimos a conectar con el ser? Y en este Ujú. caso fui yo, y claro, es que es eso, es decir, es una calma, una quietud, un a ver, cuéntame, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué tal? Desde un punto de vista muy calmado, presente, siempre en ese presente. Es que, claro, nosotros tenemos un... Yo siempre lo digo, ¿no? Es decir, es que nuestro procesador es una calculadora, es que no da para más, ¿no? Tenemos un universo extremadamente complejo. Entonces, esa sensación de al ser de da igual, pero no da igual porque me importe lo que haga, porque no me importe lo que haga, sino porque haz lo que tú quieras. ¿Qué te apetece? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres experimentar? Haz lo que quieras. A mí me vale. Así es cuando nos referimos a me da igual lo que hagas. No por desidia decir me importa tres pimientos, no, no, sino porque experimenta, elige, haz lo que tú quieras. Estás ahí precisamente para eso y luego yo veré ese resultado. Es la sensación que yo tenía cuando hablaba con el ser, ¿no? Que por eso decía, haz lo que quieras, elige tú. Eso es, para el ser simplemente todo está bien. Todo está bien, todo sirve, todo encaja, todo está bien. No es más que eso. Exacto, pero sí que es cierto que la sensación de paz, de plenitud y de conexión con todo, porque ya digo, la primera experiencia que tuve, que fue casi una de las que más me impactó, es decir, es que estoy en todas partes, es que todo, ¿cuántas veces lo hemos dicho? No somos una gotita dentro de este mar cuando toda la creación es el mar entero. Entonces, sientes que literalmente formas parte del todo. Y que es así en ese mar de quietud y en esta creación. Entonces, esas emociones viscerales, humanas, esa desesperación, ese dolor, esa rabia, las tenemos como humanos, pero no desde el otro plano, porque desde luego desde el otro plano no pueden tenerlas, pero precisamente estamos aquí por eso. ¿Y con qué se queda esa otra parte? Pues con la experiencia del amor que hemos dado, de lo que hemos hecho, de lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos avanzado, porque realmente es eso, es decir, gracias a nosotros, bueno, pues nuestro ser va experimentando y sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Desde el punto de vista de ser, no de humano, ¿no? Pero sabe por dónde tiene que seguir. Entonces, ahí estamos, en esa diferencia de decir, nosotros procesamos las emociones desde un punto de vista, voy a llamarlas visceral, porque es lo que realmente sienten los humanos, cuando desde arriba es totalmente diferente, pero también lo siente de otra manera, pero por supuesto que sí. Bueno, pues yo espero que ya con esto se hayan resuelto las dudas que pudieran haber quedado, porque me parece que ya tampoco mucho más podemos explicar. Ahí es donde se queda todo. Yo lo único que podemos decir es que la gente se anime a tener esta clase de experiencias, porque realmente es cuando lo van a comprender. Claro, es muy difícil expresar con un lenguaje humano eso que se siente al otro lado, desde el otro punto de vista. Entonces, la mejor manera de entenderlo es experimentando. Así que os animamos a todos, al que tenga la oportunidad y al que quiera, pues que lo haga. Y verá cómo realmente es eso, es decir, es conectar con esa parte suya, pero que ve las cosas desde otra manera. Pues nada, estupendamente. Entonces, emplazados quedamos todos y despedimos aquí ya el vídeo de hoy, si te parece bien. Perfecto, pues nada, nos vemos pronto y un beso para todos. Fenomenal, hasta el próximo día. Hasta luego.